Recientemente en los periódicos de nuestro país se ha hablado mucho sobre la actuación de Sergio Vargas y los Hijos del Rey junto al Grupo 440 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Hace un momento pudieron disfrutar de un interesante reportaje con 440 desde esta ciudad. Y bien, ahora nosotros queremos que ustedes tengan su propia idea sobre lo que pasó allí junto a Sergio Vargas y los Hijos del Rey. Herman Gruber nos trae este interesante reportaje. Gracias por las facilidades que nos brindó en los estudios de grabación Mata de Coco allá en Venezuela. Adelante, Herman. Muy buenas noches, amigos del show de Johnny Ventura. Buenas noches, República Dominicana completa. Esta noche para nosotros acá en Caracas es muy especial. Esta noche tenemos la visita acá en Caracas de una de las agrupaciones que, de acuerdo a esa explosión que ha tenido el merengue en nuestro país, es una de las más importantes. En esta ocasión y esta noche específicamente se están presentando en el estudio Mata de Coco acá en Caracas los Hijos del Rey y Sergio Vargas. Nosotros teníamos mucho tiempo sin ver a Sergio acá en Caracas, sin embargo ya ellos estuvieron en una ocasión acá en nuestro país y hicieron de lo que ha sido la explosión del merengue un papel bastante importante. En esta ocasión, con gran expectativa, se espera presenciar un espectáculo que teníamos muchísimo tiempo sin ver, como es el caso de lo que estamos viendo esta noche. La agrupación 440 y los Hijos del Rey, Sergio Vargas, quienes le acompañan, van a deleitarnos esta noche con un maravilloso espectáculo que ojalá pudieran ustedes estar con nosotros compartiendo la alegría y el entusiasmo que esta noche reina en este local. Sergio, ¿cuánto tiempo tenías exactamente sin venir a Venezuela? Bueno, aproximadamente 4 años. 4 años. Y pero antes que nada, déjame saludar a nuestro país por el programa del caballo, Johnny Ventura, y decirle que cuenten con nosotros, con el gran deseo que tenemos de hacer un buen papel por nuestra patria. Así que quédense tranquilos ya que vamos a hacer todo lo posible porque el nombre de nuestra república quede en alto aquí en nuestra hermana República de Venezuela. Y estamos seguros que ellos lo comprenden tal cual como tú se lo estás diciendo, porque yo me imagino que tienen las referencias de lo que ha sido el merengue en nuestro país últimamente. Sergio, ¿tú tenías idea de lo que ha sido la expectativa que reina en nuestro país a la espera de que llegaran estos grupos? Por ejemplo, cuando se anunció en Venezuela que venían los Hijos del Rey y que venía 440 y que venía Sergio Vargas, ¿sabías tú el entusiasmo que reinaba en nuestro país? Bueno, de hecho, los dominicanos que residen aquí, que se mantienen viajando constantemente de Santo Domingo a Venezuela, algunos llegaban y me decían a mí personalmente que existía una gran expectativa por nuestra visita, pero lo más importante no era lo que nos dijeran nuestros compatriotas, porque uno tiende a solidarizarse con los de uno, pero anoche, miércoles en la noche cuando llegamos, inmediatamente nos acercamos a la comunidad venezolana. Nos dimos cuenta de que había una gran expectativa y más que el deseo de bailar con nosotros, encontramos gente dispuesta a hacerse amigos de nosotros, que nos abrieron las puertas y estamos viviendo un ratito muy feliz aquí en Venezuela, porque aunque la actividad no se vea colmada de gente, ya tenemos grandes amigos aquí en Venezuela, que fue el propósito principal que nos trajo a este país, hacernos amigos de los moradores de aquí y poner en alto el nombre de nuestro país y de antemano hacerlos amigos, o sea, tratar de que las relaciones entre las naciones se formalicen de una manera ya concreta. Desde luego, y a través de la música lo estamos haciendo. Bueno, dicen los entendidos que la música no tiene forma. No tiene fronteras. No tiene fronteras ni idioma. Desde luego que sí. Nosotros vamos a tratar de hacer ejemplo de ese pronunciamiento. Desde luego que sí. Y la gente aquí lo ha entendido de esa manera. Y yo creo que a través de la música nos hemos unido dos pueblos de una forma muy, muy, muy grande a través del merengue. Hoy en día no hay un sitio en Venezuela donde no se escucha el merengue, donde no se baila el merengue, y de allí proviene ese gran entusiasmo y esa gran expectativa por escuchar a Sergio Vargas, a los Hijos del Rey, y además en nuestro país, cosa que quizás ustedes no saben, hay una gran expectativa por lo que va a ser el futuro de Sergio Vargas, que nosotros estamos seguros que va a ser muy bueno, porque es uno de los músicos y de los cantantes
de esta generación de cantantes jóvenes que está exportando Santo Domingo y toda la República Dominicana, que promete bastante, pero bastantes éxitos en el futuro. Toda la gente en Venezuela, los jóvenes recuerdan la trayectoria de Fernando Villalona, y por nombrar alguno, y por favor disculpen las personas que se me pasan por nombrar, pero así como tenemos la referencia de la carrera de muchos artistas, tenemos la expectativa de lo que va a ser en el futuro Sergio Vargas para nosotros, y con ese entusiasmo que tú vienes y con esa intención de unir dos pueblos, nosotros lo estamos viendo de esa misma forma. Muchísimo éxito para todos ustedes y estamos seguros que esta noche va a ser maravillosa. Sergio, un saludo para tu gente en Santo Domingo, por favor, que te están viendo con una gran alegría en estos momentos. Bueno, familia, cuenten con nosotros aquí y estén seguros de que no lo vamos a defraudar. Vamos a hacer un papel digno de lo que es el merengue hoy en día. Desde luego que sí. Y lo más importante, a dejar precedente de que queremos ser amigos de Venezuela. Desde luego que sí. Y nosotros de ustedes, y el caso, el ejemplo es que hoy esto está full de dominicanos y full de venezolanos que estamos compartiendo mutuamente en nuestro país. Adelante el show de Johnny Ventura, adelante República Dominicana, desde Caracas, Venezuela, Germán Gruber, y muchísimas gracias.